Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, como yo, porque estoy contento. Tengo el tiempo, tengo la calma, el relajo para volver a grabar y mostrarles esto, que no es una cosa sencilla de conseguir, al menos acá en Chile. Opus de Ryuichi Sakamoto, un artista realmente japonés que a mí me encanta. Conozco mucho de él porque he leído mucho sobre él, he visto mucho sobre él y particularmente, y obvio, he escuchado mucho acerca de él. Opus, que ya se los voy a mostrar en esa edición limitada en vinilo, es principalmente un proyecto fílmico, es un documental dirigido por Neo Sora, hijo de Ryuichi Sakamoto, y que retrata y lo acompaña en los últimos meses de vida de este artista japonés. Ryuichi Sakamoto falleció en 2023 a causa de un cáncer, el segundo que le diagnosticó en su vida, y a diferencia del primero, el segundo no lo pudo superar, pero además le significó un deterioro en su salud progresiva y que se fue viendo reflejada, entre otras cosas, por ejemplo, en que él no participara de diversas actividades. Él era alguien muy político, estaba por el desarme nuclear, por ejemplo, era muy pro-animal, entonces muchas veces participaba de esas instancias públicas, lo dejó de hacer. También le encantaba esto de que su música fuera parte de exhibiciones o muestras de arte que no tuviesen necesariamente que ver con la música. De hecho, se siguen exhibiendo al día de hoy en Japón y en el mundo justamente presentaciones y muestras de artistas visuales, artistas plásticos que están acompañadas esas obras o esas muestras con música de Ryuichi Sakamoto. Bueno, también dejó de participar de eso, etcétera. Y una de las cosas que dejó de hacer fue no música, música hizo hasta el último día de su vida, aparentemente de manera literal, eh, sino que presentarse en vivo. Y una de las formas que tuvo para retratar, insisto, los últimos meses de vida en términos musicales fue permitir que se le grabara, interpretar algo así como un show en vivo, él, piano y nada más, con su música y toda su trayectoria, pero se tuvo que ir grabando de a poco, según recuerdo, entre 3 a 4 canciones diarias, así que las tomas fueron varias. Se grabó en los estudios de una radio japonesa que en este momento no recuerdo el nombre. Bueno, no lo voy a recordar, NFK, no me acuerdo. Bueno, una radio muy conocida allá en Japón, donde además él había participado como locutor, como presentador en su juventud, hablo de Richie Sakamoto, y que ahora entonces habían acondicionado un estudio grande que tenían para poder no solo grabar, sino que además introducir un piano y que él pudiese entonces interpretar su música. Ryuichi Sakamoto, ¿cómo partió? Partió con la Yellow Magic Orchestra junto a Haruomi Hosono y Yukihiro Takahashi. Voy a mostrar tres discos, 3 álbumes que me parecen representativos de la carrera de Ryuichi Sakamoto, no necesariamente porque considere que son los mejores, y de hecho no son los mejores, pero sí representan el arco, ¿no?, amplio de estilos y sonoridades que exploró en su carrera Ryuichi Sakamoto. Acá tengo, son 2 ediciones distintas. After Service, esta es una edición de época, es una primera edición aparentemente limitada porque vienen eh, discos rojos, de estos claritos, transparentes, transparent red vinyl, algo así. Y esta es una edición más reciente, algo así como de 2019, de estas que, para los entendidos, es remasterizada por Bernie Grandman a partir de transferencias digitales de alta calidad de las cintas maestras de la grabación. Esto es un disco en vivo, un disco doble, son 4 caras con varias canciones y representan lo mejor del catálogo de la YMO, de la Yellow Magic Orchestra, donde Ryuichi Sakamoto, una de las particularidades que tuvo en esta banda fue haber logrado introducir el uso de sonoridades, ya no solo de teclados y sintetizadores y demás, sino que particularmente de sonidos, ¿no? Él usaba mucho los sintetizadores, los teclados, pero no necesariamente para notas, ni tampoco para notas simulando, o digamos para teclas simulando
otros instrumentos, sino que ya enfrentó sonidos. Y de hecho usó el sampleo como parte de no solo de su carrera, sino que de esta etapa con la Yellow Magic Orchestra, y que los hizo, de hecho, por otras razones, pero particularmente por esa, tan conocido en Japón y a nivel mundial. Eh, con lo cual, obviamente, es una característica en Ryuichi Sakamoto y que se le reconoce incluso en la música electrónica, en el hip hop, ¿no? Y en otras áreas de la música en las que él logró entonces destacar por ser realmente un pionero. La vio. Supo, insisto, introducir esos sonidos a una música que además, gracias a sus compañeros, insisto, Haruomi Hosono y Yukihiro Takahashi, tenía una cosa media oriental, media japonesa, pero también muy occidental, muy de canción, muy groove, y que él logró cruzar de una manera bien, voy a decirlo así, simple, pero bien loca, ¿no? Bien extravagante para la época. Pero ya cuando esa extravagancia fue un poco más seria y se tornó ya una cuestión de, Ryuichi Sakamoto no estaba probando, no era una experimentación, no era solamente vanguardia, sino que es su lógica, es su mirada de la música. Aparecen discos, por ejemplo, como este, B2 Unit, que es uno de los primeros discos de Ryuichi Sakamoto en su época solista. Ahí está, muy jovencito. Este disco es del 83, si mal no recuerdo. No, 1980. Pero es uno, 1980. Pero es uno de los primeros discos de Ryuichi Sakamoto en su época solista. Y acá, si bien es cierto, se despega un poquito de la Yellow Magic Orchestra, sigue existiendo esta lógica del uso de teclado, de sintetizadores, de sonido, pero empieza a expandir un poquito más esto de los sonidos y los ruidos. Y esto es muy importante porque esos ruidos, por así llamarlo, que de hecho son ruidos y que uno puede ver ya completamente agrandado y ya hecho en su máxima expresión en discos como Chasm, que es un disco de principios de los 2000 y que es verdad que a lo largo de la carrera Ryuichi Sakamoto exploró mucho esto, pero pongo ese disco como ejemplo porque ese disco en particular sigue siendo un álbum de canciones, de melodías, de cuestiones incluso a ratos muy calmas y muy tranquilas, pero aún así todo cruzado, todo roto por estos sonidos, por estas disonancias musicales, incluso de notas que no conversan y se acompañan, sino que todo lo contrario, se chocan, se pisan, discuten notas, ¿no? Muy bonito desde ese punto de vista y también con sonidos. Insisto con eso, ya no solo ruidos, sino que sonidos. Hay un documental sobre Ruichi Sakamoto que se llama Coda, donde se le ve a él grabar sonidos, viajar por el mundo y grabar sonidos, porque todo realmente le servía y él entendía que el contexto era tan importante como la misma música que estaba creando. Y por contexto no era solamente la realidad o la vivencia que estaba pasando en ese minuto, sino que también dónde estaba situado, dónde grababa, qué era lo que pasaba en el lugar en el que estaba grabando o en el lugar geográfico en el que él se encontraba, etcétera. Así que B2 Unit es parte también de esa concepción y es un avance ya progresivo a entender la música más allá de la composición y más allá de, de la experimentación, ¿no? Tiene que ver mucho también con lo político, incluso de usar o no usar ciertos sonidos, de demandar ciertas cosas a partir de el shock, ¿no? De una propuesta artística ya mucho más profunda. Estamos hablando realmente de un artista, no me estoy yendo en una cualquiera. Es realmente un tipo que pensaba de esa manera. O sea, él entendía, por ejemplo, a los instrumentos musicales de madera como una intervención a la naturaleza, muy rica porque se podía sacar provecho de ello, pero a la vez muy brutal porque era no la explotación de un recurso natural al servicio del ser humano. O sea, imagínense, y él entonces cuando tocaba un piano, él sabía que se estaba enfrentando a una especie de vida que había sido obligada a funcionar de una manera y que encima esa madera, por contexto de la temperatura, del clima y demás, iba mutando y por lo tanto también el sonido con eso iba evolucionando. O sea, realmente una cuestión muy de locos. Y si queremos algo un poquito más centrado
respecto de Ryuichi Sakamoto, este es un disco, me parece esencial. Music for Film es justamente eso, la música que Ryuichi Sakamoto hizo para distintas películas, porque esto es trascendental y muy importante en la carrera de Ryuichi Sakamoto. Él hizo la música de muchas películas, muchas películas, al punto que ganó un, un Oscar, un premio Oscar. Si mal no recuerdo, por El último emperador. Si mal no recuerdo. Podría estar fallando. Y me castigaría mucho porque cómo no voy a recordar ese dato. Pero lo más importante es que acá está compilado justamente las obras más hermosas y sublimes. Dentro de lo ya hermoso y sublime que les acabo de comentar, de la carrera de Sakamoto, pero ya en esta función orquestal, que es otra faceta de Ryuichi Sakamoto. Yellow Magic Orchestra era una cuestión, si se quiere, incluso funk, pop, eh, futurista, ¿no? Con mucho uso del teclado y de los recursos tecnológicos de la época. Su carrera solista ha incorporado también sonidos electrónicos y ha enrarecido aún mucho más este uso de tecnologías al punto del ruido, como yo les contaba. Eh, Él ha incursionado incluso también derechamente en estilos como el rock, como el hip hop, pero también ha llegado a la orquestación. Y es eso lo que se demuestra en este disco y en la música que él hizo para distintas películas. Eh, con lo cual, Ryuichi Sakamoto acá nos demuestra que su obra es no solamente extensa, variada y preciosa, sino que además tiene y cobra un sentido muy importante porque, de nuevo, aun cuando es música para películas y responde a una historia, a un guión, a incluso momentos específicos de una película, él también involucra estas composiciones y estas obras al servicio, de nuevo, de un contexto posiblemente histórico, incluso político y propio, vivencial en lo que está haciendo. Así que es muy recomendable por si quieren algo bastante más digerible que, por ejemplo, discos como B2 Unit o Chasm, que es el disco del que les hablé. Insisto, estos no son los mejores discos de Ryuichi Sakamoto, entre otras cosas porque After Service, que era el disco de Yellow Magic Orchestra y que en vivo funcionaba a modo de compilatorio, y Music for Film, que es lo de recién, es de frentón un compilatorio, pero es un buen resumen para poder demostrar o mostrarles quién es Ryuichi Sakamoto. Ya les decía yo que en 2023, entonces él falleció, meses antes se grabó con un fin documental, Opus, que incluye varias canciones, son 20 canciones en total. De hecho, yo las iba a empezar a contar y acá están numeradas. Y bueno, Opus se lanzó, insisto, como documental, ¿sí? Creo que también está en CD y además se lanzó en una caja así, pero mega de lujo, limitada y etcétera, que traía unas réplicas de las partituras que usó Ryuichi Sakamoto al momento de grabar este documental álbum. Y esta otra edición que también es limitada, no dice que es numerada, creo que la otra que es mega hiper limitada sí lo es. Esta no es numerada, pero sí dice que es limitada. Y son 4 vinilos, no sé si se alcanza a ver, creo que sí, pero bueno, eh, están numerados ahí del 1 al 4. Este yo no lo he abierto, así que, voy a hacer una especie de unboxing, aunque no es un unboxing porque no tengo la caja, pero ya está acá, la caja de cartón en la que vienen. Una cuestión muy importante de los japoneses, me imagino que más de algunos lo sabrá, es que hacen esto de los discos con fundas resellables, ¿ah? Que es muy esto, en el fondo, ¿no? Que después esto mismo se pega y no se pierde ese pegamento. Eh, Así que bueno, aquí vamos a ver. Yo no lo he podido escuchar, ya les podré decir qué tal suena. En todo caso, uy, casi se me cae. En todo caso, Opus en documental, esta edición, que si mal no recuerdo es 4K o al menos creo que es 4K,
viene en Dolby Atmos y es realmente hermoso porque se graba esto en un estudio muy amplio, solo piano, y se puede escuchar incluso la respiración de Sakamoto, las teclas, obviamente las notas retumban, es una cuestión realmente muy sublime y es de hecho, acaso, y a propósito de Merry Christmas, Mr. Lawrence, eh, que la hizo con David Bowie, así como David Bowie se despidió con Blackstar, Ryuichi Sakamoto se despidió con dos obras. 12, que es un disco que grabó en distintos días de 2022, si mal no recuerdo, eh, o 2023, ya no recuerdo, pero también fueron los últimos meses de vida. eh, y lo hizo justamente con la fuerza y con ese contexto de ese día. Por lo tanto, las canciones llevan por nombre la fecha en que se compuso o se grabó, ahí no lo sé, pero en el fondo ese es el objetivo. Y además de 12, 12 creo que se llama 12, estoy muy mal con la memoria hoy, pero además de eso, Opus, que también fue una decisión deliberada de él, de decir, esto es lo que estoy dejando. Y en este caso es un compilatorio muy íntimo en un formato que ya había mostrado él y su piano, pero acá con otro sentido, su hijo grabándolo, ¿no? Etcétera. Bueno, la caja no es particularmente gruesa, pero sí es muy bonita, muy bonita. No sé si se alcanzará a ver, yo creo que no, pero tiene textura. Así suena. Es muy bonita. Y acá están los 4 discos. Esto no trae nada más. De nuevo, recordemos que el Opus acá, ahí se va a ver mejor. Está en relieve. ¿Ok? Y acá está el primer disco con foto del maestro, Sakamoto Sama. Ahí está el tracklist del primer disco. Ah, mira, y esto trae una hojita con información y demás. Merry Christmas, Mr. Lawrence, en fin, bueno, porque está obviamente todas esas composiciones realmente clásicas de él. Y esto es realmente un pecado, ¿no? Que vengan los discos en una hoja de papel, sin ningún interior más que eso. Bueno, habrá que cambiarlas, ¿no? Por estos inner sleeve audiófilos, ¿no? Que nos permiten cuidar un poquito más los discos. Ahí está el maestro con su piano Yamaha, el segundo disco. Uf, qué hermosa foto. Hermosa foto, realmente. Lo mismo, el tracklist. Esta obviamente trae solamente el disco, no trae ningún inserto. ¡Wow! Son muy hermosos. Bueno, Ryuichi Sakamoto, una de las cosas especiales que tenía también, no era tan David Bowie para eso, pero sí a él le importaba mucho la vestimenta, incluso el maquillaje si era necesario, el pelo. O sea, también había una propuesta visual de él, no tanto como personaje, pero sí como vehículo, ¿no? Como medio para potenciar la obra que eventualmente estuviese presentando en determinado momento. Ya esta última etapa, si bien es cierto, insisto, Ryuichi Sakamoto nunca tuvo personajes, pero si uno los quisiera separar en personajes, la última etapa era el maestro, ese caballero japonés casi de caricatura, en términos de caricatura me refiero no al anime, sino que a la caricatura del estereotipo, ¿no? De señor japonés así súper zen, súper centrado, ¿no? Como que no se le ven los ojos casi detrás de los lentes, en fin. Eh, eh, de hecho, sí era, como lo retratan biografías y demás, pero también cuando uno lo buscaba, lo encontraba, y eso significaba que él podía llegar a ser muy irónico, su ego iba a crecer inmensamente, él se sabía también un muy buen músico, un muy buen compositor, un gran conocedor de la música, además del mundo, le interesaba mucho eso,
pudo colaborar con artistas de distinta índole a lo largo del mundo, entre ellos David Byrne, el propio Bowie, Iggy Pop, si bien digo, y eso solo por nombrar, porque obviamente también le gustaba mucho la música brasileña, pudo también grabar música brasileña, música de Gets Gilberto, él al piano con artistas de Brasil, otros artistas latinoamericanos, le encantaba la música africana y esos ritmos, o sea, realmente era un tipo que cruzó en ese sentido fronteras. Y ahí lo tenemos al maestro, y ahí está eh, el último disco, esto tampoco trae nada, y para terminar este video, eso sí, les quiero mostrar bien el inserto que trae este disco. Ah, mira, se abre. Bueno, ahí está. Tenemos la información de las canciones. Esto se abre ahí. Trae exactamente lo mismo, pero ya el detalle de las canciones, de la música que acá se interpreta, información en japonés y en inglés. Y cierra con las últimas canciones, información en japonés y en inglés y los créditos de todo esto. Así que eso, les he mostrado y he abierto con ustedes, en un video bastante más largo aparentemente que los otros, esto, Opus, de Ryuichi Sakamoto, un artista que me encanta, realmente me encanta, tengo muchos discos de él, por eso de hecho también escogí los otros a modo de muestra y de recomendación, porque realmente si yo hubiese querido darle un sentido a esas recomendaciones no habría terminado nunca, porque de verdad encuentro alucinante su música y tengo argumentos para cada uno de los discos de por qué cada uno de esos eh, es increíble. Hay colaboraciones con músicos donde hace jazz, eh, bueno, en fin, no, no quiero extender más esto. Es el maestro Ryuichi Sakamoto, de quien he abierto para y con ustedes Opus, este disco que dejó a modo de despedida el maestro Ryuichi Sakamoto. Gracias por ver, sigan escuchando música en el formato que sea. Espero les haya gustado esta recomendación y nos veremos pronto. Que estén bien.